Saludar a los maestros Paco Cruz y Jaime Hernández. Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo sus más recientes libros, como siempre, como todos los días. Amor con amor se paga, Las damas del poder y García Luna, El señor de la muerte. Sus libros de referencia de contexto ya históricos como Tierra Narca y La guerra que nos ocultan. Y el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, al que hay que respaldar todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Hay que apoyarlo con los likes, hay que apoyarlo con las suscripciones, hay que apoyarlo con los superchats para que siga hablando así como no se habla en los medios tradicionales, en los medios chayoteriles, en los medios en donde los sicarios informativos han llevado todo a la putrefacción. Ahí está, dando la batalla de lunes a viernes el maestro Jaime Hernández. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Un abrazo de regreso. Jaime, también, yo 47 años, Jaime casi 50 o poquito más, nomás para aclarar, Vicente. Es que lo bueno es que se pone Botox. Es amigo de Alito. Amigo de Alito y de la profesora Elvester Gordillo. Y de Lin May, ahí de Lin May. La original, es la original, Jaime. Pero déjenme decirle algo antes de que empecemos. Hicieron una pregunta en el chat que es bien importante porque de pronto no se entiende sobre cuestiones legales. ¿Qué es un voto concurrente? Que a menudo lo usan jueces, magistrados, o en este caso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los jueces de jueces. Cuando un ministro, en este caso, reserva un voto concurrente, significa que un juez está de acuerdo en el sentido final de una sentencia y por retirarle el amparo, pero difiere de los argumentos, de los fundamentos legales o razonamientos utilizados para llegar a esa sentencia. Así que se reservan las explicaciones finales. La concordancia en el resultado significa eso, que están votando porque están de acuerdo porque se retire el amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero hay divergencia en el razonamiento. Cada ministro tiene una argumentación y una postura diferente. El objetivo es, cuando se reservan las consideraciones para el voto concurrente, es precisar la interpretación personal de cada ministro sobre el caso sin modificar el resultado que ya han aprobado. Y en cuestiones también está, ahí escuchamos un voto particular, ahí el juez disiente totalmente, ¿sí? El voto concurrente es una aclaración fundamentada de por qué se apoyó la decisión, pero con una argumentación diferente, Vicente, así de sencillo. Así que esa es la cuestión en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Todo mundo apoya que se le quite el amparo, pero cada uno tiene argumentaciones y razonamientos diferentes. Punto ya. Y luego, mira, el caso de Cabeza de Vaca, bueno, que se va a sentir perseguido político, como hacen en este país todos los disidentes, pero yo quiero hacer una distinción sobre lo que verdaderamente significa con un ejemplo. Cuando el presidente Andrés Manuel, ahora el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue sometido a un juicio político para retirarle el fuero como jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, jamás intentó huir del país, jamás intentó Andrés Manuel López Obrador darse a la fuga, jamás presentó un amparo para no ir a la cárcel. Andrés Manuel López Obrador aguantó a pie juntillas cualquier cosa que le reservara el futuro. Finalmente, la Cámara de Diputados, en una acción concertada entre el PRI y el PAN, le quitaron el fuero. Andrés Manuel López Obrador aguantó. Si lo hubieran querido meter a la cárcel, López Obrador jamás huyó de este país. Jamás se sintió un perseguido político, aunque todos sabíamos que era un perseguido político.
cuando le dieron voz en la Cámara de Diputados, yo me acuerdo que lo mandaron ahí a un rincón, ni siquiera le dieron parte central, pero López Obrador aguantó a pie juntillas. Hoy, este personaje, como otros, lo que hace es andar a salto de mata Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así que hace lo que hacen los opositores, huir, no enfrentar a la justicia. ¿Quién puede negar que en su momento López Obrador tenía a todos en contra, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicente? Esa es la diferencia en los políticos de estatura, los políticos que se dan una vez cada 100 años, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador contra un tipo que es un juguete y que es un criminal desde el punto de vista nuestro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que en los hechos ya hoy con la decisión de la Suprema Corte es un prófugo de la justicia escondido y anda a salto de mata. Así que es una persona, dice que no hay acusaciones en su contra, no, hombre, desde 2021 hay acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando Santiago Nieto era el titular. Así que hay delitos, narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, y podemos nosotros añadirles, pero vas a tener a Marta Olivia al rato, que lo conoce bien y que ha presentado una demanda contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es además, de acuerdo con investigaciones de Marta Olivia y de Ana Lilia Pérez, que conoce, es la periodista para mí que más conoce del tráfico de combustibles, es el padre del huachicol fiscal con Roberto Gil Suárez. Nada más desde las arcas del gobierno de Tamaulipas le pagaron, hay que verlo, como más de 30 millones de pesos a Roberto Gil Suárez. Si no me equivoco, fueron como 32 millones de pesos a Roberto Gil Suárez desde las arcas del gobierno de Tamaulipas. Y ya si sumas a Javier Coelho Trejo, que es su abogado, le entregaron a ellos, a Coelho Trejo y a Gil Suárez, 46 millones de pesos de las arcas de Tamaulipas. Y yo insisto, pues es el padre del huachicol fiscal, y este tipo hoy está huyendo de la justicia, y por eso quiero hacer la comparación con Andrés Manuel López Obrador, que nunca, jamás, en las peores condiciones de su vida, pensó huir de este país cuando le quitaran el fuero. Sí, López Obrador estaba ya dispuesto a ir a la cárcel. ¿Quiénes salvaron a López Obrador para no ir a la cárcel? Los panistas. Los panistas, ni siquiera López Obrador no alzó un dedo, no sacó un centavo de su bolsa y jamás huyó de este país. Esa es la estatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esa es la estatura del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y mira, nada más antes de que entre Jaime, porque hoy nos va a comer el tiempo, lo que pasó en la Cámara de Diputados con Luis Morales Flores, o don Luis Morales Flores, que él sí se ha ganado el don con toda la extensión de la palabra, es importantísimo, porque su caso fue un abierto amiguismo, compadrazgo, clasismo y de la gente de Morena, y midieron con doble rasero y escogieron a un tipo que verdaderamente nunca le aportó nada a Morena, Sergio Mayer Bretón. Fue un caso también de racismo, Vicente, aunque no lo reconozcan, aunque no lo digan. Me atrevo a pensar, y lo digo abiertamente, que el caso de don Luis y el caso de Sergio Mayer representan mucho lo que la base morenista piensa de los indeseables. ¿Y qué son los indeseables en Morena? ¿Sí? Arrogantes, soberbios, tipos que nunca entendieron lo que estaba pasando y que escogieron a Sergio Mayer, que es un tipo que abiertamente es misógino, es un tipo que no representa, nunca representó los valores de Morena, y clasista. Espero yo que clasista, ¿no? Pero abiertamente, yo por eso es clasismo, amiguismo, racismo, todo englobó el caso de Sergio Mayer y la cúpula de Morena, que además lo eligió sobre
la elección popular de don Luis Vicente, y hoy se reivindica, por lo menos parcialmente, habrá que verlo, pero al pueblo otomí, que es uno de los pueblos indígenas históricos del valle, del llamado Valle de México. Así que se reivindica el pueblo otomí en los estados de México, en este caso de Temoaya. Fíjate, hay que ir a Temoaya, que es un pueblo a donde está el centro ceremonial otomí, pero los otomíes están todavía en poblaciones abiertas en los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, incluso también, pero estos flechadores de pájaros, que es lo que significa en la lengua náhuatl, son un pueblo histórico del Estado de México, y de todos estos estados que yo te decía, son uno de los pueblos más antiguos del altiplano central, con raíces ligadas a los olmecas, Vicente, y no sé qué ocasionó que la cúpula de Morena lo echara afuera, pero ya para mí no había, aquí lo dijimos, Vicente, hubo una discusión abierta por Sergio Mayer Bretón, pero fue un caso de clasismo, racismo, amiguismo, compadrazgo, y hay que decirlo abierto, encabezado por Mario Delgado Carrillo, que era en ese momento el dirigente nacional de Morena. Así que este caso para mí representa todo lo que son los indeseables en Morena, Vicente, y esperemos que verdaderamente bueno, pero también representa que Sergio Mayer, una amistad secreta y perversa de una especie de una cúpula morenista que nunca entendió lo que pasaba o nos quiso dar a tole con el dedo, Vicente. Buenos días, Jaime, buenos días. Gracias, mi querido Paco. Déjame poner sobre la mesa para Jaime lo que declara el presidente de Estados Unidos en el Estado de la Unión, como le llaman al informe presidencial, ante sobre todo republicanos, porque muchos demócratas boicotearon el Estado de la Unión en el Congreso de Estados Unidos. Donald Trump se adjudica con un escueto, disculpen ustedes, con un escueto señalamiento la captura y abatimiento de el mencho Nemesio Ceguera Cervantes. Donald Trump dijo: hemos derrocado a uno de los líderes de los cárteles más siniestros. Ustedes lo vieron ayer. Así con una escueta línea, Donald Trump se adjudica la caída del mencho. Válgame Dios. Pues de eso y lo que quiera hablar el maestro Jaime Hernández. Mi querido Jaime, es una mañana intensa y va a ser un programa intenso porque hay mucha carnita. Te escuchamos, Jaime. Sí, fíjate que ayer de verdad que fue un ejercicio de tortura escuchar el informe sobre el Estado de la Unión, pero cuando llegó a esta parte, que de pasada se adjudica la captura o el abatimiento o la neutralización del Mencho, pero qué ganas de este hombre de adjudicarse todo. El fin de 8 guerras, 9 guerras. Mitómano, narcisista, síguele poniendo adjetivos, mi querido Jaime, porque la verdad es que Donald Trump ya raya, perdón por decirlo, pero hasta en lo ridículo, ¿no? Sí, yo creo que, y además la parte más explosiva, diría yo, fue cuando se refirió a que ya no entraba ningún delincuente por la frontera sur, fue cuando se caldearon los ánimos y cuando presumió de que sus fuerzas de seguridad, ICE, prácticamente están eliminando todos los criminales, que Estados Unidos es más seguro que nunca hoy. Oye, Jaime, Sí. Jaime, no entra ningún criminal, ningún delincuente. Bueno, por lo menos un presunto ya les cruzó y es cabeza de vaca. Digo, Exacto, no más. Exacto. Y además presume que los gobiernos estatales ya antes le perdonaban a todos los criminales y por eso hay tantos crímenes, había tantos crímenes, ahora ya no. Y con el señor ha perdonado, válgame Dios, al expresidente de Honduras, que era un narcotraficante demostrado, ¿no? Ha perdonado a todos los que participaron en la sonada del 6 de enero, cuando él dijo que las elecciones habían sido
eran falsas los resultados que concedían a Biden la presidencia de Estados Unidos. Fue realmente muy desagradable. Pero cuando llegó a la parte que dijo que estaba muy orgulloso de que estaban deportando a criminales y todo, pues ninguna mención a los 2 ciudadanos estadounidenses abatidos, ¿no? Que defendían la causa migrante. Fue entonces cuando los demócratas ya no se pudieron contener más y le gritaron: vergüenza tendrías de que tener, vergüenza. Hubo algunos actos, algunos abandonaron. Nancy Pelosi y otros miembros del Partido Demócrata en la solapa diciendo: libera los archivos de Epstein ya, y fuck, jódanse al ICE, que se joda el ICE. Fue realmente pues un momento muy desagradable en la historia de Estados Unidos. Y en el turno de respuesta, la actual gobernadora de Virginia, que realmente es una mujer muy inteligente, la gobernadora Abigail Spanberger, en su respuesta le dijo: a ver, ¿qué han sacado ustedes en cuenta? Le preguntó a los ciudadanos: ¿qué han sacado en cuenta de este informe sobre el Estado de la Unión? El presidente mintió, el presidente los volvió a engañar. ¿Ustedes tienen acaso una vida más accesible? Los precios están más baratos, como dijo, el huevo, la carne, la renta, el precio del automóvil es más barato hoy, como dijo el presidente. No. Así es que Donald Trump volvió a darnos más de lo mismo: mentiras, distracción y todo lo que dijo. Y como te podrás imaginar, a lo largo de este informe sobre el Estado de la Unión, los grandes medios que tienen esta tarea, que a mí se me hace muy útil, de ir compulsando y contrastando todo lo que decía el presidente, te podrás imaginar, puro fake news, puras mentiras, y estuvo preparando el terreno en caso de que tenga que bombardear Irán, una posibilidad a la que se oponen altos mandos del Pentágono, que le han dicho: señor, por favor, no bombardee Irán, porque si usted bombardea Irán, nos va a arrastrar a una guerra que no tiene fin y que pondría en riesgo al mundo. Podríamos adentrarnos quizá a una tercera guerra mundial. Y yo quiero llamar la atención a la entrevista que te va a dar el cónsul de Los Ángeles. Me acuerdo muchísimo esa vez que te trataron con tanta condescendencia, con displicencia, diciendo: no, como no eres medio local, no te podemos dar una entrevista. Como no eres de los medios que controlamos, a los que les tenemos la pata encima, no les vamos a dar una entrevista. Claro, ahora, después de que la presidenta te dijo que iba a tomar cartas en el asunto para ver lo de las denuncias, ahora sí le llegó el fuego a los aparejos. Ahora sí te quiere dar la entrevista. Así es que, qué triste, ¿no? Qué triste que funcionarios apalancados en un cargo, como decía Andrés Manuel, son encargos, no cargos. Los señores tienen que responder ante la opinión pública. Así es que me da muchísimo gusto, Vicente, que finalmente se pueda dejar entrevistar el señor cónsul de Los Ángeles, que se maneja como un virrey. Y hasta aquí le dejo para lo que se ofrezca más. Y quiero decir que nada más por honestidad y transparencia, yo no busqué la entrevista, me llamaron ellos para ofrecer una entrevista. Y como yo pues, no tengo razón para despreciar esa oportunidad, nótese mi sarcasmo, le dije que sí. Y hoy a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, está pactada esa entrevista para que pues dé la cara el cónsul en una entrevista 1-a-1 sobre estas denuncias de maltrato y hasta discriminación contra los paisanos que van a buscar servicios al Consulado General de México en Los Ángeles y que ha destapado una serie de denuncias por hostigamiento y violencia laboral contra colaboradores y ex colaboradores del Consulado General de México en Los Ángeles, hasta de Chicago me buscó alguien. Así que sigamos rascándole para ayudar a la presidenta y que se entere de lo que cuál es la realidad. Eso es todo. Yo no tengo pleito personal con alguien, no tengo ni ganas, ni tiempo, ni recursos para un pleito personal, pero sí, si lo puedo decir abiertamente, como se lo dije a la presidenta, primero los paisanos.
y después los paisanos. Bueno, gracias, Jaime, por anotarlo y a lo que salga, ¿no? Me molestó mucho que quisiera minimizar las situaciones, las denuncias de Ana Laura Martínez, que es la primera que sale y da su nombre y apellido, diciendo que, pues ella, ¿cómo dijo? Pues como que no le gustaba su trabajo y que no le caían bien sus jefes. Ah, cabrón, lo que seguramente no esperaba el cónsul es que, así como el de Ana Laura, tuviera documentos de diferentes casos. A lo mejor hay muchos a los que no les gusta su trabajo y hay muchos que se pusieron de acuerdo para lastimar. ¿Qué es eso, hombre? No está a la altura, no está a la altura de pues de los hechos. Es más, le estoy pasando a Ceci para que no vayan a pensar que estoy exagerando. Lo que dijo ayer en conferencia el cónsul, ya lo tenemos en el archivo y ya lo estaremos desmenuzando, mi querido Jaime, mi querido Paco. Creo que es parte de lo que podemos aportar para la transformación, ¿no? Para que llegue el humanismo mexicano a todos lados. Así es, así es. Y yo creo que es muy importante esa entrevista. Fíjate que por razones obvias el consulado de México en Los Ángeles pues es prácticamente como una embajada, pues, es uno de los mayores cónsules en todo Estados Unidos porque atiende a una de las mayores poblaciones después de la Ciudad de México. Y esta situación, para muchos cónsules, ha habido extraordinarios cónsules, hay que decirlo también, que han pasado por Los Ángeles. Yo fui corresponsal en Los Ángeles durante 3 años y he de decir que hubo cónsules que realmente muy meritorias de acción, pero había cónsules o altos funcionarios con los que yo hablaba en corto y bueno, no te imaginas, una vez, te voy a decir el nombre, porque creo que se merece a estas alturas saberse. Agustín Pradillo, que fue portavoz del consulado en Los Ángeles. Una vez me acuerdo que lo fui a visitar y Pradillo y yo nos conocíamos porque Agustín Pradillo era un viejo periodista de Notimex y se convirtió en portavoz del consulado. Bueno, un día nos vimos y nos fuimos a comer y me acuerdo que ya de regreso al consulado se pone al lado de nosotros una de estas trocas con su música, ¿no? Tan, 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 tan. Y me dice, me suelta Agustín Pradillo, dice, ¿cómo odio a estos hijos de puta? Si yo pudiera, de verdad los eliminaba. Me quedé impresionado de este odio, de este clasismo, de este racismo de este personaje hacia nuestros paisanos. Coño, pues todos los mexicanos somos distintos, no son iguales los mexicanos del norte que los mexicanos. No es lo mismo un migrante de Chiapas o de Oaxaca a uno del norte, señor. Entonces, cada quien tiene sus señas de identidad, su cultura, sus gustos, ¿no? Pero este tipo, cuando hizo ese comentario, bueno, y ese tipo de comportamiento, porque ellos creen que forman parte de la aristocracia, de la burocracia mexicana, se comportan de esa manera. Yo creo que hasta la fecha hay muchas de estas taras que siguen incrustadas en la cultura laboral de estos funcionarios. No son aristócratas, están al servicio del pueblo de México. El pueblo de México les paga sus salarios. Así es que más consideración hacia aquellos seres que merecen respeto porque durante tanto tiempo fueron olvidados, siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda, como esclavos de la era moderna. Así es que pónganse las pilas este tipo de funcionarios. Merecen respeto a nuestros paisanos, entre otras cosas, porque están ahí sufriendo una de las peores etapas de persecución y además porque se han convertido en los paganos de nuestra economía. Si no fuera por ellos, habríamos sufrido grandes consecuencias en el terreno económico. Perdón. Miren, antes de seguir con otros temas, si me permites, Paco, si me permites, Jaime, ¿qué fue lo que pasó el lunes en la conferencia de prensa? Por eso se lo dije a la presidenta ayer. Cuando le preguntan sobre mi planteamiento, cuando le preguntan sobre la denuncia
cuando le preguntan al cónsul, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Fíjense, para mí es una respuesta que no está a la altura de un representante de México en el extranjero y en el consulado más importante de la red consular mexicana. Me refiero al cónsul general de México en Los Ángeles. Mire, tendría que responder, entre otras cosas, porque hay un agregado a la denuncia. ¿Cómo es que hay incluso nepotismo en el consulado? ¿Por qué hay relaciones personales en los altos mandos? En otra dependencia hubieran puesto el grito en el cielo y dicen, no, es que hay reglas en los... Bueno, pues a lo mejor las reglas se necesitan modificar porque tenemos entendido que la esposa de Juan Carlos Rodríguez, jefe de protección, es la jefa de asuntos económicos, Jacobet Hernández, o el esposo de la jefa de recursos humanos, Maritza Alonso, es el que labora como abogado en protección. Ah, cabrón. Y luego dirán, sí, pero no están unos relacionados con otros, no importa. Pero tú crees que un compañero va a decir, me voy a disciplinar al esposo de fulana o a la esposa de Mengano. O sea, no. Hay muchas cosas que se necesitan. De eso vamos a platicar con el cónsul, que después de que le preguntan qué piensa de la denuncia de Ana Laura Martínez, dice esto. A mí me parece muy mal, muy mal. Vea y escuche. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, respecto al caso que mencionas, al caso que haces referencia, que efectivamente fue planteado frente a la Presidenta de la República en una de sus conferencias de prensa de la mañana, te quiero comentar lo siguiente. Uno, yo represento la autoridad pública, yo estoy obligado a ser el primero en respetar el derecho a la privacidad de las personas. Entonces, habrás notado que en la nota que salió en el periódico, como en esta conferencia, seré muy cuidadoso de no mencionar el nombre de esta persona, porque respeto su derecho a la privacidad y me cuidaré de no entrar en detalles sobre las razones por las que nosotros consideramos que su desempeño no era el adecuado. Póngale pausa, Ceci. No me lo quite, póngale pausa nada más. Este es el caso. Póngale pausa. Ahorita le continúe. Si ellos tenían bases para decir que Ana Laura Martínez, ya no hay que si la privacidad, cónsul, porque yo di a conocer su nombre con la autorización de Ana Laura Martínez. No le juegue este jueguito perverso. Si ella no estaba cumpliendo, ¿por qué no le dieron las gracias y la dejaron ir? Porque lo último que supe fue que ella renunció y que los está denunciando. De entrada, ya se cayó el discurso oficial. Sígale, Ceci, por favor. De una ex colaboradora inconforme con su trabajo. Inconforme ya sea porque en su opinión no le pagábamos lo suficiente, porque no estaba de acuerdo en cargar con el teléfono de protección a deshoras, porque le caían gordos sus jefes inmediatos, no sé, por las razones que hayan sido. A ver. Fíjense nada más los términos que utiliza el cónsul general, porque a lo mejor le caían gordos sus jefes ¿Ustedes creen que esa es una respuesta de altura? Me lleva la que me trajo. O sea, la chingada, pues. En fin. Mi querido Paco, voy contigo. Lo importante, porque me dicen, ¿por qué caes en este juego y lo tienes que entrevistar cuando ellos quieran? No. Es que el que se beneficia es el auditorio. Son ustedes.
que necesitan escuchar a los protagonistas hablar sin censura. Y obviamente, pues vamos a hacerle las preguntas incómodas. Vamos a hacerle las preguntas incómodas. Pero bueno. Antes de que cambiemos de tema, nada más hay que recordar, poco más de 1 millón de mexicanos viven en esa zona, área metropolitana de Los Ángeles, y hay que recordar en qué contexto te niega la entrevista, pero que además es un tipo soberbio y patán. Te la niega en un contexto de que hay una persecución abierta, descarada del gobierno de Estados Unidos a través de una policía paramilitar contra los mexicanos abiertamente en esa zona, y te la niega en el contexto, ¿tú te acuerdas? ¿Estaba con quién? Con Michael Arriola, promoviendo una campaña para que vayas a ver los partidos del Mundial, una campaña de la Federación Mexicana de Fútbol, y él se pone la camiseta cuando hay una persecución contra los mexicanos. Les está pidiendo que vayan a ver los partidos cuando abiertamente había ya todas las condiciones, todos los elementos para decir que si los mexicanos van, los van a perseguir adentro de los estadios. No lo digo yo, lo ha dicho el mismo Donald Trump, lo han dicho las autoridades de migración, así que lo hace en ese contexto y desdeña darte una entrevista, desdeña siquiera responderte una pregunta. ¿Por qué? Pues porque no eres un periódico, un medio local, pero se lanza, yo recuerdo mucho en la campaña para apoyar a la Federación Mexicana de Fútbol cuando está con Michael Arriola, y eso quiere decir que promueve los intereses empresariales, porque Michael Arriola es eso, Michael Arriola, ¿quién más estaba? Mariana Gutiérrez, estaban promoviendo los intereses particulares de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que en ese contexto te niega la entrevista, te niega todo, y hasta hoy que sale el tema cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice yo lo voy a tomar en mis manos, y eso te muestra que te había desdeñado y había despreciado a toda la comunidad mexicana en Los Ángeles y su derecho a conocer todas las denuncias que hay, Vicente, y en especial en este caso. Nada más porque sirve ese contexto, creo, Vicente, para entender lo que representa el cónsul general de México en Los Ángeles, que ya lo dijo Jaime, lo dices tú también, tiene el nivel de una embajada, Vicente, 1 millón de personas. Es una locura. Hay municipios de este país que no tienen esa población, Vicente. Así que esa es la importancia. Y qué bueno que te va a dar la entrevista. Sí, cuando se da sin censura. Nunca se ha negado ni se han encerrado los micrófonos a nadie cuando es de interés público, Vicente y Jaime. Así es, mi querido Paco. Dejo, además de este tema que está abierto para que la gente opine también en el chat, dejo otro y algunos otros para la ronda final. La ronda suena como a bebida. No, la segunda vuelta. Última, y seguimos en la tarde con Jaime. Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, señaló que Félix Salgado Macedonio, el papá de la gobernadora de Guerrero, conoce las reglas y los lineamientos y por lo tanto no participaría en el proceso de la sucesión de la gubernatura de Guerrero en 2027. Creo que el mensaje también va para Zacatecas, para que vean de qué lado masca la iguana. Eso, además, obviamente, del adjudicamiento que hace Trump de la caída del Mencho en su estado de la Unión, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de revocar el amparo a Cabeza de Vaca, que ahora es buscado por delincuencia organizada y lavado de dinero, y lo que le quieras poner, maestro. Por cierto, ayer se lo mencionaba a Pepe Reveles, ayer no pudiste por cuestiones de internet, de conexión, estar en la mesa de seguridad, Paco, pero cae otro Alan N. en el caso de Carlos Manso, otro detenido en el caso de Carlos Manso, el asesinado presidente municipal de Uruapan, Michoacán, el pasado 1 de noviembre, y sigue esta investigación, y siguen los arrestos, y sigue Grecia Quiroz, la viuda, yendo en sentido incluso opuesto a la investigación y a los que caen. Ella sigue insistiendo en un tema político, y bueno, las autoridades siguen dando golpes en ese caso, contrario a lo que diga Grecia Quiroz, querido Paco.
Vicente, rapidísimo, este caso que estaba pendiente para mí. Bueno, pues mira, es que Grecia Quirós está viendo que se le escapan las oportunidades de llegar viva al 2027. Lo dijimos en su momento cuando tomó posesión en noviembre como presidenta municipal de Uruapan en sustitución del asesinado Carlos Manso. Se adelantaron mucho ella y la oposición. Ya se sentía, yo recuerdo, presidenta de la República y está viendo cómo, en la medida que además el gobierno federal y el gabinete de seguridad hicieron lo que pedía Carlos Manso, que las autoridades tuvieran más presencia, y en la medida que el gabinete de seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le cierran el círculo a la Jalisco Nueva Generación y al atentado que le costó la vida a Carlos Manso, pues se van cerrando sus posibilidades cada vez más, y cada vez más le abren la puerta a lo que sensatamente debe ser, que Morena, Paco, sí. Nada más aclarando, porque ya vi que se presta malas interpretaciones, llegar viva electoralmente hablando, políticamente Electoralmente hablando. hablando, políticamente hablando, sí, no, claro, aquí, Vicente, siempre hemos rechazado y condenado la violencia, pero estamos hablando de cuestiones políticas, de cuestiones político-electorales, para ser precisos. Así que ella está viendo cómo se mueren sus posibilidades políticas de llegar políticamente viva a las elecciones de 2027 como candidata única y muy sólida a la gubernatura, más allá de las alianzas que tenga o pueda hacer con la derecha, extrema derecha, con el PRI, con el PAN. Así que ella va a mantener la mira puesta en Raúl Morón Orozco, y se le cierran a ella, y ella está viendo lo que está pasando en Jalisco. Están cerrándose los caminos a Movimiento Ciudadano. Bueno, pues así se le van a cerrar los caminos en la medida que siga dando los resultados que da el gabinete de seguridad, y en la medida que se acerque a los culpables o responsables del asesinato cobarde, además, por la espalda de Carlos Manso. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y Jaime, a ver si preparas algo muy rápido, porque no tengo muchos temas para mi charla de la tarde, por favor. Mira, este artista se comporta como un artista. Es un artista. Oportunista. Hablando de oportunistas, mi querido Paco, mi querido Jaime, Ricardo Salinas Pliego, que por cierto ayer le dieron un tremendo coscorrón cuando dice la presidenta que ahora sí va a alcanzar para las becas porque ya pagó el que debía impuestos. Dice Ricardo Salinas Pliego, comentando en el video de Cabeza de Vaca, declarándose perseguido político, el golpe de Estado en acción. ¿Qué? ¿A qué representa, Vicente? ¿Qué pedo? ¿De qué me estás hablando? ¿Golpe de Estado? En fin, mi querido Jaime. Bueno, ustedes saben que a las 14 horas vamos a estar hablando sobre todo, sí, de todo esto, de los... desde ayer manejamos el tema de Cabeza de Vaca porque creo que fue una decisión trascendental que ha desenmascarado a este tipejo. Qué bueno que tienes a la colega, a Marta Olivia, a la que todos respetamos, es una gran periodista, es una mujer valiente que realmente le ha escaneado a este señor todo. Yo creo que Marta Olivia es una mujer que merece todo nuestro respeto y consideración, porque en situación complicada muchas veces no se valora el trabajo de los periodistas que están en estados complicados. Yo creo que Tamaulipas ha sido el caso, otros estados del norte, pero yo creo que Marta Olivia se merece todo nuestro reconocimiento y respaldo y solidaridad por haber estado en esa trinchera, denunciando a este truán, a este miserable. Bueno, y en otro punto, también vamos a manejar a las 14 horas el tema tan esperado de la reforma electoral, que ya salieron a la palestra el señor Luis Carlos Ugalde y Riquín Canallín diciendo que cómo es posible que la presidenta
se dispone a encuerar al INE, lo va a dejar sin presupuesto, sin dinero, que va a ser un enorme riesgo para la democracia. Y vamos a ver de qué cuero salen más tiras o como se diga, porque claro, vamos a ver hasta qué punto el Partido Verde y el Partido del Trabajo se hacen del rogar. Vamos a ver hasta qué punto son consecuentes o no. Va a ser muy interesante, pero la presidenta lo dijo ayer, claro, no vamos a presentar una reforma electoral que sea más de lo mismo, que sea una reforma desdibujada, descafeinada, como le quieran llamar, y yo creo que la presidenta tiene razón. Le está lanzando a dos de los aliados como el PT y el Partido Verde, sobre todo el Partido Verde que se ha caracterizado desde su nacimiento por ser un partido de arribistas, convenencieros, oportunistas, que se pegaban como rémoras al mejor partido, al mejor postor. También se acuerdan de aquella creación del panal de la maestra Esther Gordillo, ¿no? Fueron partidos bisagras chiquititos que siempre actuaban con este oportunismo craso para pegársele al partido más importante y seguir mamando recursos del erario. Va a ser muy importante por eso dejar atrás esa cultura de las rémoras, de los oportunistas, de los chantajistas. Y vamos a hablar de eso también y vamos a hablar, insisto, también de la amenaza que se cierne sobre Irán. Yo creo que Donald Trump, a raíz de precisamente de la advertencia que le hicieron los altos mandos del Pentágono, se lo está pensando muy mucho, pero como Donald Trump, yo estoy convencido que quiere pasar a la historia como el hombre que eliminó a la revolución islámica. Ayer dijo, al país que, fíjense, cuando dijo, al país que financia actividades de terroristas de Estado, dije, se está confundiendo, porque el país que más ha financiado actividades de terrorismo de Estado es Israel, no Irán. Así es que, en fin, vamos a hablar de todo esto. Ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales en @Jaime Jorno. Nos vemos a las 14 horas con mi querida compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, mejor conocida como Hildy, y también con mi ideólogo de cabecera, Yago Matusay, y también con mi jalacables Nico y con Lola. Los quiero mucho, queridos Vicente y Serrano. Te felicito por la intervención de ayer. Estuviste muy chingón. Que se quiten. Estuviste muy, muy, muy chingón en intervención de ayer con la presidenta. Y también le mando ¿Cómo un ves, abrazo. Paco? Algo quiere Jaime, ¿no? Algo está fraguando Jaime Hernández. Y ya sabes lo que Pero quiero. ya iba el golpe contra mí, A ver, ¿qué ibas a decir, Jaime? Tú ya sabes lo que quiero, Chente. Tú ya sabes lo que quiero y que no me lo has cumplido. No me alcanzó el tiempo, Jaime. Ah, bueno. Y Ahí estará para la otra. Y también abrazo a este artista. ¿Qué artista? Artista. Don Francisco Cruz. No vayan a ver, sí, claro. Si es presidenta, ¿por qué no artisto? Oye, no se ha retirado don Francisco. Ya tenemos al continuador de la leyenda, don Francisco. Bueno, mi querido Paco, mi querido Jaime, nos vemos durante el día cuando la merite la noticia, o si no, mañana tempranito, ya saben, aquí nos vemos en Sin Censura. Nos vemos a las 2 en Noato para Cínicos para apoyar y respaldar a Jaime en las trincheras del maestro Paco Cruz y seguimos avanzando con el apoyo de ustedes, el apoyo que no cuesta.